Simbólicamente, la corona de espinas representa no el sufrimiento, sino que representa lo que es el dolor de la tentación ante los demás elementos que uno ve y percibe en la realidad. Me explico. La corona de espinas nos lo enseñó Jesús, que a través de todo el dolor que puede existir, la fe no puede perderse. El sistema no puede perderse. ¿Qué significa? Nosotros cuando desarrollamos sistemas, los sistemas significa el procedimiento para lograr resultados, procedimientos para lograr una manifestación. Las manifestaciones no llegan de rezar, no llegan de orar, llegan de la acción, pero esa acción viene con una conciencia que viene de un pensamiento para nosotros poder ver la fe de que sí se puede lograr. Ahora, no estamos hablando de términos vacíos, estamos hablando de una estructura que se compone de 7 procedimientos que lo vemos todos los viernes en vivo a las 7 de la noche. ¿Qué significa el primer procedimiento? Que es la observación. La corona de espinas simboliza uno de los elementos que más destruye los sistemas, que más destruye la posibilidad de un resultado. La tentación, el ego, las emociones. Realmente cuando nosotros empezamos a construir un sistema, miramos que dentro de la ansiedad, ya, porque queremos lograr un resultado, porque queremos lograr tal situación financiera, tal situación física, tal situación que permita lograr, digamos, ese objetivo que queremos a largo plazo de mediano a largo plazo, pues sencillamente hay una barrera, ¿ya? Y es que emocionalmente nosotros nos vemos tentados a trabajar más, a buscarle como otros mecanismos o otros elementos que aún el sistema no lo ha validado. No hemos validado una hipótesis para estar generando otra hipótesis y otra hipótesis. ¿Qué es lo que pasa cuando los procedimientos o los procesos, o en este caso los emprendimientos, arrancan con una idea? Esa idea, al principio, uno en la observación de sus 5 sentidos no logra ver qué es lo que está pasando en un plano, ¿ya? En un plano que posiblemente se estén evidenciando unos pequeños resultados, unas pequeñas variables. Esas variables con los instrumentos que nosotros tenemos, un ejemplo, una pérdida de peso. Cuando una persona arranca pérdida de peso y ve que no logra resultados, inmediatamente elimina ese procedimiento o elimina ese proceso porque no confía en el proceso o en la herramienta que esto usted está midiendo. Me explico. Usted arranca con un programa de pérdida de peso y usted en los primeros días, usted se pesa en una báscula. Esa báscula es un instrumento de medición que le dice cuántos kilos. Estamos hablando de kilos. ¿Cuántos kilos está perdiendo? Ahora, si esta báscula tendrá algún elemento adicional como pérdida de grasa corporal o pérdida de masa o ganancia de porcentaje de masa muscular, digamos que ahí ya tenemos 3 variables: peso y la masa corporal y la grasa corporal. Pero hay muchos más elementos, muchos más instrumentos que permite usted empezar a ver que usted no lo detecta. A eso es lo que voy. Cuando uno arranca un emprendimiento, uno arranca a vender un proyecto o vende una idea o vende un producto, vende un servicio y vemos que nadie llama, que nadie contesta, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Por qué nadie me compra? Es que efectivamente usted no tiene los instrumentos necesarios para medir que esas pequeñas acciones están sucediendo. Las emociones, las tentaciones son las que dañan los sistemas, porque efectivamente vemos que una persona está logrando buenos resultados o queremos como lograr esos ciertos resultados, pero efectivamente porque la persona, se habla mucho de la persistencia, pues que la persistencia no es. Persistencia es uno coger contra la pared y darse y nunca va a lograr un resultado. Se llama iterancia, iterar. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando nosotros empezamos a generar ciertas acciones para lograr ciertos resultados, los procedimientos nunca o las variables nunca se van a notar. A pesar de que podamos tener muy buenos instrumentos de medición, las mediciones o las variables, esas pequeñas hipótesis no se empiezan a mostrar. ¿Por qué? Porque se requiere
de tiempo. Ese tiempo que estamos hablando de la pérdida de peso, a usted le puede suceder que está pasando variables en sus plaquetas, en sus glóbulos rojos, en sus glóbulos blancos, en fin, en su comportamiento hormonal. Usted no tiene un instrumento que esté conectado con su cuerpo, que en el momento, en el día 1 que empezó a tomar la decisión de bajar de peso, empezaron a esas pequeñas variables. No tenemos un instrumento de medición. Digamos que en este caso, un ejemplo tan sencillo como la pérdida de peso, por eso muchas personas no continúan con su plan de pérdida de peso, porque no ven los resultados con sus sentidos y no tienen los instrumentos para poder ver que sí hay variables que se están empezando a presentar. Lo mismo sucede con los emprendimientos. Hay personas que pasan meses y trabajan y le hacen duro, pero no leen el sistema, no leen la estructura con la que se diseñó su sistema de los 7 pasos. Arrancamos con la observación, ya que es el procedimiento que vamos a ver el viernes 15 de mayo. Pero resulta que nosotros empezamos a tener esas variables, ¿ya? Esas variables emocionales, ¿ya? Donde nosotros decimos, esto no sirve. Ahí fracasó el proyecto. Ahí sí fue un fracaso completo, porque cuando nosotros renunciamos a un procedimiento, a un proyecto, a un emprendimiento, a una idea, toda esa construcción de los meses que usted vio que no tuvo resultados, porque cree que no tuvo resultados, entonces precisamente arrancamos con otro proyecto y después otro proyecto y otro proyecto y es una verdad, ¿ya? Es una verdad de que en muchos proyectos, muchas ideas, no se van a notar el resultado que usted logra percibir. Recordemos los instrumentos. No tienen los instrumentos para ver, ¿ya? Para poder ver que en el día 1 está teniendo una pequeña variación. No la está notando porque no tenemos el instrumento. Cuando usted arranca con un proyecto, usted empieza con una idea, ¿ya? Por eso es que muchas personas persiguen el C. Recordemos, A más B igual a C. Perseguimos el C, pero no diseñamos la estructura del A más B. Por eso es que el sistema es lo que permite a nosotros tener jerarquía, tener estructuras, tener los conceptos de qué es lo que sirve en mi mecanismo para lograr los resultados. Cuando usted empieza a vender un producto o usted empieza a vender un proyecto o una idea, digamos que yo quiero que el cliente me compre esto, yo quiero que estas personas me consigan esto. Pero usted verdaderamente ya validó la idea. No, que sí la tengo validada. Yo necesito es que me la empiecen a comprar. Entonces empieza usted emocionalmente. Recordemos lo que es la corona de espinas. Ese pequeño sufrimiento, ese dolor que usted siente emocionalmente porque no está viendo los resultados palpables, se lo está diciendo Jesús. Confía en mí. ¿Ya? Eso es una palabra tan poderosa que muchas personas al no ver, o sea, al no percibir en su realidad, en lo que están involucrados emocionalmente, en lo que viven en su realidad. No, es que yo no veo esto, es que no estoy viendo que nadie me está comprando, no estoy viendo que nadie me está preguntando. Sí, efectivamente no te están preguntando porque están empezando a generarse otras variables para que posteriormente, si continúas, lees el sistema, lees el mercado y haces pequeñas interacciones, más adelante van a empezarte a preguntar, van a empezar a tener curiosidad y efectivamente te va a aparecer la primera venta. Por eso es que las emociones duelen en el sentido en que Jesús mismo nos lo expresó a través de la corona de espinas, ¿ya? Ese sufrimiento, a pesar de ese dolor, que él inclusive decía que perdónalos, Señor, perdónalos porque no saben qué es lo que hacen. Él no perdió la fe porque él creía en su Padre. Nosotros debemos de creer en nuestros proyectos. Somos imagen y semejanza, ¿ya? Por eso es que todas las ideas que a las personas les ocurran, les sucede siempre una pequeña variable. Cuando uno instala una idea en la mente, es porque hay una idea, hay un llamado, hay una intuición, ¿ya? Que llega al corazón, de la mente, de la emoción, digamos, de poder mejorar, de poder lograr tal idea, tal proyecto. Ahí empiezan a percibirse unas pequeñas variables, eso se llaman picos, que eso lo vamos a ver en las clases. Esos picos
Cuando usted los empieza a detectar, usted ya empieza a tener una estructura sólida porque usted ya está viendo que efectivamente sí está pasando resultados. No tenemos los instrumentos, no tenemos diseñado instrumentos que nos entreguen a nosotros, ya como decirle una máquina, vea, usted cuando empieza a lanzar su primer proyecto, usted va a empezar a medir esas inclinaciones, ya. No estamos hablando de energía, no estamos hablando de metafísica, no estamos hablando de conceptos esotérico, estamos hablando de un concepto estructural de ingeniería, ¿ya? Porque cuando Jesús tuvo en su cabeza, pues cuando se le presentó esa corona de espinas, por eso es que es tan simbólica, ¿ya? Eso representa la conciencia, es la corona que gobierna imperios, que gobiernan naciones, porque efectivamente pueden haber reyes con coronas de oro, pero primero tuvieron que tener una corona de espinas. Usted va a escuchar muchos casos de personas que han logrado el éxito porque han pasado por un sufrimiento. Ese sufrimiento no es por las demás personas, no es porque el mercado lo rechace, no es porque hayan demanda. O sea, uno cree que todo lo externo lo está atacando a uno, simplemente son variables que se empiezan a manifestar precisamente porque usted está empezando a dar resonancia en otros sistemas, ¿ya? Entonces empiezan a verificarle, le empiezan como, mucha gente piensa que lo están atacando, pero realmente es parte del comportamiento de la realidad, ¿ya? Ese sufrimiento, esas son las pruebas que nos pone Dios para poder nosotros decir la fe, porque es que no es fe ciega, nuevamente les digo, no es solamente sentarnos y orar, no. La oración sirve muchísimo para poder descargar emocionalmente todas esas dudas, porque como no tenemos el instrumento de medición que nos esté diciendo que nos está yendo bien o por dónde está yéndose mal y qué es lo que tenemos que ajustar para que efectivamente siga el proceso, siga nuestro propósito de desarrollo, no tenemos el instrumento, entonces quedamos como a ciegas, como si vamos como si estuviéramos navegando, ¿ya? Y estuviéramos pilotando pues la nave y no tuviéramos un mapa. Bueno, a pesar de tener un mapa, no tenemos una brújula porque nos diga hacia la derecha o hacia la izquierda o retrocede e inclínate nuevamente a la derecha. O sea, no hay una brújula, ¿ya? Y esa brújula es la que nos pide Dios, que tengamos fe, que tengamos la esperanza, pero yo no le estoy hablando de esperanza ni de fe ciegas, ¿ya? Porque entiendo que no tenemos, muchas personas arrancan con un instrumento de medición que les diga que estamos bien con el proyecto desde el día 1, ¿ya? Usted publica y usted hace y usted ve que nadie le pregunta y que esto como que ¿por qué no me sirve? ¿Por qué nadie me está comprando? No. Lo que pasa es que esas variables, esas pequeñas inclinaciones se le están dando. Lo que pasa es que usted no las está percibiendo aún. Pero más adelante, con la acumulación de información, la acumulación de tiempo, ya empieza a mostrarle en un instrumento que usted tenga de medición de su sistema, ya usted empieza a decir, por aquí es. Por aquí efectivamente sí es. Lo que me faltaba era tiempo. Un ejemplo. Entonces, esa es la enseñanza que nos enseñó Jesucristo a través de la corona de espinas, el sufrimiento. No pierdan la fe de que cuando ustedes arranquen con un proyecto, el proyecto desde el día 1, desde los primeros segundos, hablemoslo en términos de tiempo, los primeros segundos en que usted empezó a trabajar, empezó a maquinar la idea, empezó a desarrollar esa hipótesis para poder mejorar su vida, para poder mejorar su estilo de vida, ya está empezando a tomar resultados. Lo que pasa es que no tienes los instrumentos para decir efectivamente por aquí es o por acá no es. O sea, no tienes como diseñada la brújula todavía. ¿Sabes a dónde quieres ir? Pero no tienes diseñada la brújula. Por eso es que cuando arrancamos los proyectos no diseñamos C, diseñamos el A más B. Y te espero este próximo viernes para que puedas asistir a las clases que tenemos a las 7 de la noche, hora Colombia, donde hablamos de los 7 procedimientos. Son 7 pasos para nosotros construir un sistema, permitamos ver una brújula y podamos lograr los resultados de manera sistemática para que ese sistema empiece a trabajar para nosotros. ¿Listo? Chao, chao.